han podido leer algunos. El espasmo del sollozo es muy común en pediatría, ese niñito que hace el berrinche de 4, 5, 6 años, que no le dejaron poner la mano, o tiene un dolor, hace una crisis de llanto intenso y de buena primera se queda sin respirar, se puede moradito alguno, porque el espasmo del sollozo puede ser cianótico, puede ser pálido, y cae en el suelo y corre con los familiares y tiene la crisis. Pueden tenerlo, eso no tiene tratamiento específico y usualmente cursa de una manera sin ningún tipo de problema. Los vértigos paroxísticos benignos es un diagnóstico diferencial de un episodio de crisis y también es un probable síntoma que se llama equivalente migrañoso. Seguimos, doctora, me imagino que ustedes leyeron nosotros ya. Entre los complementarios generales que vamos a hacer un paciente que llega a urgencia con una primera crisis convulsiva, vamos a tener normal, hemograma, glicemia, perfil renal, perfil hepático, electrolitos, pruebas toxicológicas, según que ya es un muchachón, ya un adolescente, grandecito, un electrocardiograma, y por qué no, para profundizar un poquito, como decíamos, para ayudar al diagnóstico diferencial, podríamos hacer prolactina y CPK. Normalmente esa batería debe ser de urgencia, pero como son las ARS que no quieren hacer una creatinina, una urgencia, no quieren hacer un electrolito, sino un sistema, esas son cosas que lamentablemente en nuestro país tarde o temprano debe cambiar. Cuando el médico considera que lo lleva y punto. Y a lo mejor yo le hago eso, si no tiene más nada, no tengo que internarlo, porque no todo paciente con una primera crisis se debe internar en teoría, aunque en la práctica valoren bien, ¿me entiendes? Porque desde el punto de vista legal hay que cuidarse mucho, porque las ciudades no están escritas. En otro caso, la gasometría, el electroencefalograma, los estudios de imagen, la tomografía es la que más se tiene a mano por el costo, por la rapidez en que se hace, aporta muchos datos y en dado caso, según el paciente, haríamos una resonancia del siguiente, doctor, ahí. Y la función lumbar hay que valorarla. No todo paciente se le hace una función lumbar, pero si vemos que todos los demás estudios no hay ningún dato que nos aporte y hay una sospecha clínica de una infección del sistema nervioso central, ya sea meningitis o encefalitis, sin pensarlo, sin dudarlo, función lumbar. Como le dije, no a todo paciente se le debe hacer una tomografía, pero en mi caso, yo les recomendaría que se lo hagan, que se cuiden. Si tienen la posibilidad de hacer la posibilidad económica y el equipo está, hagan la tomografía. Porque ustedes pueden de manera muy juiciosa decir que no tienen criterio de tomografía y viene la casualidad de que un muchacho viene el día de mañana, se cae, hace un hemorragia, tiene cualquier cosa, tiene cualquier lesión. Pero yo lo llevé a fulano y no se la hizo. Si hay posibilidad de una primera crisis convulsiva, háganle su imagen de la crisis. Varias interrogantes sobre él. La primera, ¿esa realmente es la primera crisis? Antes de eso yo diría, ¿es realmente una crisis lo que tuvo? ¿Existen antecedentes de afección del sistema nervioso central? ¿Existen antecedentes familiares? Esos datos más o menos nos van a ir orientando ante la presencia de crisis. Otros elementos como por ejemplo el diagnóstico diferencial de una pseudocrisis, de un síncope, parasomnia muy frecuente en la infancia y un trastorno, un ATI o un TIA, como se conoce acá, son diagnósticos que entran entre los diferenciales. Sigue adelante. El diagnóstico de la crisis, ahí nos apoyamos de la forma de inicio, casi siempre una crisis convulsiva de inicio brusco, duración corta, acompañado de un periodo povital que está con alteración de la conciencia cuando las crisis son generalizadas, actividad motora sin propósito y un estado povital, como he dicho, el estado povital tiene dos tipos, el agitado y el estado povital normal o tranquilo. El agitado es el que más preocupa a la gente porque se quedan vuelto locos, se paran, se están vuelto locos, o sea, gritan, es una forma de povital. Muy bien ahí. Esa tabla es la más importante de esta acá, porque con mucha frecuencia se ve un paciente que viene a emergencia con una famosa crisis, y no es una crisis, es una pseudocrisis, una crisis psicógena o una crisis histérica. Esa tabla resume grandemente la diferencia entre una y otra. La pseudocrisis es siempre un episodio con un propósito, difícilmente ocurre en un ambiente solitario. Ese paciente ocurre ese tipo de crisis generalmente adolescente, más frecuente en el sexo femenino que en el masculino. Ocurre en momentos donde hay personas que pueden asistir. Ese paciente no suele caerse y romperse la cabeza. Normalmente casi siempre miran cuando se van a tirar, porque no son ni tan tontos tampoco. Buscan una segunda, es un beneficio. ¿No? La muchacha que no quería la escuela, le prohibieron el vestido, no sé qué, o le prohibieron que hiciera tal cosa, le quitaron un jueguito. Y hace ese tipo de crisis donde hay pacientes. Ahí está lo histérico también. Sí. Esto es una pseudocrisis, una crisis histérica, una crisis H.
en esos padres que casi siempre son sobreprotectores, y los hay que tener mucho cuidado para diagnosticarla. Si no hay seguridad de que el paciente tenga una epilepsia, mejor no diga que tiene una epilepsia, porque después que tú le dices, es una epilepsia, tómate una carbamazepina al día, son adultos con una carbamazepina que no le hace nada, no hay santo que le quite la famosa carbamazepina a esa. Se la quita, el otro día te la tengo contigo que tiene una crisis, cuando no son crisis, hay que tener mucho cuidado con eso. El comienzo de la pseudocrisis casi siempre es gradual. Hay movimientos que no son sincrónicos, haciendo cosas a lo loco, para aquí, para allá, que se agarra la ropa, eso no tiene en ningún momento indicio de crisis. Los ojos generalmente cerrados, con un parpadeo fino, que se conoce como parpadeo de Charcot. Ese parpadeo que tú lo ves así, y no sé qué, que después al final tú le preguntas, ¿y tú escuchas a la gente? ¿Tú te das cuenta? Sí, yo la escuchaba, pero no podía hablar. ¿Y cuánto tiempo te dura? No, una hora. Una crisis, una hora, es un crítico. Si no lo atendieron, se murió. O quedó totalmente con una secuela neurológica grave. Eso es muy difícil.